Sifu es el último personaje al que alguien llamaría a alguien que persigue validación. Kung Fu Panda es la película del cree en ti mismo, y Sifu es el personaje que termina descubriendo esa verdad por su propio camino. Pero eso, justamente eso, es lo que esta película está mostrando en realidad, cómo se ve la búsqueda de validación cuando se disfraza de disciplina, de certeza, cuando la persona que la vive no puede verla en absoluto y no tiene la menor conciencia de que toda su vida ha girado alrededor de ese eje invisible. Para entenderlo de verdad, hay que empezar por él, no por Po. No por el panda torpe que cae del cielo y se convierte en el guerrero dragón. Hay que empezar por el maestro. Por el pequeño mapache que aprendió desde muy joven a leer el cuarto antes de entrar en él. Las leyendas de la genialidad le dan a Sifu un trasfondo que las películas nunca confirman del todo, pero que encaja de una forma que resulta casi demasiado limpia para ser accidental. Su padre, Siran, no era simplemente alguien que se fue. Era un estafador. Un hombre que viajaba de aldea en aldea vendiendo talismanes falsos, amuletos de protección que no protegían nada, reliquias antiguas que habían sido fabricadas la semana anterior. Y cada noche, el joven Sifu se quedaba despierto hasta tarde tallando esos talismanes y pintándolos para que parecieran viejos, desgastados, auténticos. Desde los 12 años era parte de la operación. No un espectador. Un colaborador activo en el engaño, aunque quizás sin entender del todo lo que estaba haciendo. Luego, Siran lo sentó frente a las puertas del palacio de Jade y le dijo que volvería en 5 minutos. Y Sifu esperó. Esperó con la paciencia que solo tienen los niños que todavía creen que el amor es algo que aparece si esperas lo suficiente en el lugar correcto. Puedes llamarlo trasfondo suplementario si quieres ser preciso sobre la jerarquía canónica de la franquicia. La lógica emocional funciona de todas formas, independientemente del nivel de canon que le asignes. Un niño aprendió muy temprano que el amor es algo que se ejecuta para alguien más. Que la persona que tiene en sus manos la aprobación puede irse en cualquier momento en que el arreglo deje de serle útil. Que no eres suficiente cuando estás quieto, cuando estás simplemente siendo. Solo eres suficiente cuando estás produciendo algo que el otro puede usar. Esa es la gramática que se instala. No como una creencia consciente. Como el fondo de pantalla del sistema operativo que nunca cuestionas porque siempre ha estado ahí. Wu-Wei le dio estructura. Le dio un propósito. Le dio un rol dentro de un sistema que medía el valor de las personas de formas precisas y legibles. ¿Cuántos estilos dominas? ¿Cuántos estudiantes has formado? ¿Cuántos enemigos has derrotado? ¿Qué tan impecable es tu técnica? Lo que ese sistema no tenía el lenguaje para ofrecer era algo diferente, la pertenencia que no requiere que primero te la ganes. El amor que no llega después de la actuación sino antes, sin condiciones, sin que tengas que hacer nada para justificarlo. Sifu construyó su vida entera dentro de esa estructura. Se destacó en ella. La dirigió. La habitó con una dedicación que pocas personas alcanzan en lo que sea. Y cuando llegó el momento de transmitir algo hacia adelante, hizo lo que hacen las personas que crecieron de esa manera. Pasó el currículo tal cual. Intacto. Sin examinarlo. El mismo entrenamiento, el mismo palacio de Jade, la misma voz. No porque fuera cruel. Porque esa era la única lengua que conocía para hablar de lo que importa. Mira cómo opera el palacio de Jade a su alrededor. Sifu dirige el entrenamiento. Por cada estándar medible, excelente. Los 5 furiosos son guerreros extraordinarios. Su técnica es impecable. Su preparación es real. Pero el juicio de Wu-Wei es final en cada decisión que realmente importa. Cuando Wu-Wei selecciona a Po como el guerrero dragón, la respuesta inmediata de Sifu no es el silencio ni la protesta abierta. Es el recálculo. Ese gordo panda no puede ser la respuesta a nuestro problema. No se revela. Argumenta como un hombre que todavía cree que el input correcto producirá el output correcto. Que si explica la situación con suficiente claridad, si presenta los datos de manera suficientemente convincente, el sistema dará el resultado lógico. Una persona segura en su propio juicio se resistiría de otra manera. Diría simplemente no y explicaría por qué. Sifu apela al proceso, a la razón, a la estructura. Incluso su resistencia suena como un hombre intentando cumplir con las reglas. Incluso cuando discrepa, lo hace dentro del marco de referencia del maestro. Eso no es independencia. Es la forma más sofisticada de dependencia, la que se disfraza de razonamiento. Pero antes de Po, hubo alguien más. Sifu encontró un cachorro de leopardo de las nieves y lo acogió. Lo crió. Lo nombró Tyler. Gran dragón. Ese nombre es la esperanza de Sifu escrita en una sola palabra, o simplemente un nombre, dependiendo de cuánto quieras leer en él. Lo que la película sí muestra, de manera clara e inequívoca, es a un hombre que vio potencial en ese cachorro y de inmediato le dio una forma. Una dirección.
Un destino. Mira hacia donde apunta el orgullo de Sifu. Cada vez que el joven Tai Long domina una nueva técnica, Sifu irradia satisfacción. El amor es visible y es real. Pero nota dónde aterriza ese amor. No en Tai Long sentado en silencio. No en los momentos entre el entrenamiento, no en el niño simplemente siendo un niño curioso, o asustado, o aburrido, o contento por razones que no tienen nada que ver con las artes marciales. El amor llega con el logro. Esa es la gramática. Cuando haces algo digno de orgullo, estoy orgulloso de ti. No antes. No sin eso. Un hombre comunicando el único guión para el amor que le fue entregado. El mismo que su padre usó con él, solo que con herramientas diferentes. Ciran usaba talismanes y promesas. Sifu usa técnicas marciales y aprobación. El mecanismo de fondo es idéntico. Te quiero en la medida en que produces algo que confirma que eres extraordinario. Que eres lo que yo necesito que seas. El problema no es que Sifu no amara a Tai Long. El problema es a que estaba atado ese amor. El amor estaba atado al desempeño, al logro, a la confirmación continua de que el potencial percibido se estaba materializando de la manera esperada. Y eso no es exactamente amor. Es algo que se parece mucho al amor desde afuera, pero que por dentro funciona de manera completamente diferente. Entonces Uwei dice no. Tai Long ha hecho todo. Ha entrenado con más intensidad, ha llegado más lejos, ha dominado más técnicas que nadie en la historia del Palacio de Jade. Uwei mira todo eso, sacude la cabeza. Oscuridad en su corazón. Cuando Uwei se da vuelta para alejarse, Sifu parece estar a punto de hablar. Y luego no lo hace. Elige, por alguna combinación de respeto y parálisis y algo que no podía nombrar, el juicio de su maestro sobre el futuro de su hijo. La película no explica esa elección. Lo que muestra es el momento en que pudo haber hablado y no lo hizo. Tai Long lo vio. Ese silencio se convirtió en la evidencia de todo lo que sospechaba sobre su propio valor. No el no de Uwei. Eso era decepcionante, pero interpretable de muchas maneras. Lo que no tenía interpretación alternativa era el silencio de Sifu. El hombre que lo había entrenado, que lo había mirado con orgullo durante años, que le había hecho creer que el pergamino del dragón era solo una formalidad de lo que ya era inevitable, ese hombre eligió no hablar cuando importaba. Y eso se convirtió en la respuesta definitiva a la pregunta que Tai Long llevaba años haciéndose en silencio: ¿soy suficiente? Tigris narra este trasfondo más tarde en un monólogo en voz en off. Sifu amó a Tai Long como nunca había amado a nadie antes. Esa es la lectura de Tigris, no la de él. Te dice lo que era visible desde afuera. El amor estaba ahí. Solo venía con un silencio pegado en el momento que más importaba. Después de eso, Sifu hizo lo que hacen las personas cuando algo las rompe de una manera que no pueden admitir. Decidió que el problema era la proximidad. Entrenó a los 5 con distancia profesional, mantuvo a los estudiantes a la longitud de un brazo. Mira qué inmóvil está su cara cuando Tigris ejecuta una técnica perfectamente. Sus ojos rastrean la forma, no a la persona que la está realizando. Esa expresión, o más precisamente esa ausencia de expresión, es la lección equivocada dirigiendo la escuela. Decidió que se había curado. Que el problema estaba resuelto. Que la frialdad era sabiduría y no miedo disfrazado. Si detuvieras la película en el momento en que Uwei señaló a Po, y estudiaras el rostro de Sifu en lugar del de Po cayendo del cielo, lo llamarías cobarde. No estarías equivocado. Pero eso pierde lo que la cobardía estaba protegiendo. Sifu no es simplemente un hombre con miedo. Es un hombre cuyo sistema completo de identidad depende de que el mundo siga organizándose de cierta manera. Si Uwei se equivoca sobre Po, entonces Uwei podría haberse equivocado sobre otras cosas también. Y si Uwei se equivocó sobre Tai Long, entonces el silencio de Sifu fue, en retrospectiva, una traición sin nombre. Aquí está la escena que la mayoría de la gente cree recordar de esta película, y que la mayoría de la gente comprime en la forma equivocada. A mitad de la destrucción del Palacio de Jade, Tai Long está ganando. Físicamente, de manera decisiva, está ganando. Y en medio de eso, no después, no una vez que el polvo se asienta, grita: todo lo que hice, lo hice para hacerte sentir orgulloso. Esa es toda una vida en una sola oración. La auditoría completa. Cada técnica dominada, cada sacrificio realizado, cada año en esa prisión reducidos a una sola pregunta que ha estado esperando dentro de él todo el tiempo. No quiero el pergamino del dragón porque me lo merezco. No, Uwei se equivocó. La pregunta real, la que siempre estuvo debajo de todo lo demás: ¿te importé? ¿Fue suficiente?
Y luego, bajo máxima presión, siendo golpeado, Sifu encuentra las palabras que debería haber dicho antes de que nada de esto comenzara. Siempre he estado orgulloso de ti. Y luego el tartamudeo. El sonido de un hombre que ha pasado toda su vida manteniendo el control y que en este momento particular no puede sostener unidas las palabras. Lo siento. Es lo correcto que decirle a la persona correcta después de la cantidad correcta de tiempo que ha pasado. Y no funciona. No quiero tu disculpa. Quiero mi pergamino. Esto se lee como rabia. Lo es. Pero algo más específico está corriendo por debajo. Para cuando Sifu finalmente dijo lo siento, Tai Lung ya había cerrado sobre un sustituto. 20 años en esa prisión fueron 20 años construyendo una nueva cosa que querer. Un reemplazo para el amor al que había renunciado. El hambre se había reubicado. Se había mudado al pergamino, al título, a la prueba externa que lo resolvería todo de una vez por todas. La herida tenía una forma diferente para entonces. La disculpa llegó y no pudo encontrar donde solía estar la herida. Como llegar con la llave correcta a una puerta que ya había sido tapiada desde adentro. Presta atención al pergamino del dragón aquí, porque está haciendo algo muy específico en la narrativa. Sifu lo ha custodiado durante toda su carrera. No lo toca. No lo abre. La sacralidad de la cosa es el punto central. Está manteniendo fe en un sistema que prometía que la respuesta estaba ahí adentro. Y ha construido toda su enseñanza, su propósito, su relación con Tai Lung alrededor de esa promesa. Ninguno de los dos jamás lo verificó. Ninguno de los dos cuestionó si la caja contenía lo que se decía que contenía. Una arquitectura entera de valor, la de Tai Lung y la de Sifu, construida alrededor de la caja sellada. Eso es lo que hace el sistema de validación externa en su forma más extrema. Te hace construir tu identidad alrededor de algo que nunca has abierto, cuyo contenido nunca has verificado, porque abrir la caja podría revelar que está vacía, y esa posibilidad es demasiado aterradora para enfrentarla. Ahora pon el entrenamiento de Tai Lung junto al de Po. No cronológicamente. En conversación. Con Tai Lung, cada técnica maestra era la confirmación de que Sifu era un excelente maestro. Que sus métodos eran correctos. Que su juicio había sido sólido todo el tiempo. Tai Lung era excepcionalmente bueno produciendo esa confirmación. Así que Sifu nunca tuvo que adaptarse, nunca tuvo que mirar al estudiante real y preguntarse si el método era el correcto para la persona que tenía frente a él. El sistema seguía validándolo. No rediseñas un sistema que sigue validándote. Con Po, falló completamente. De manera visible. Con albóndigas esparcidas por el patio de entrenamiento a medianoche y un panda que no podía hacer nada bien. Y Sifu hizo algo que nunca había hecho con Tai Lung, se adaptó. Reconstruyó todo el enfoque alrededor de quien estaba realmente parado frente a él. Encontró una palanca diferente. No pudo hacerlo por Tai Lung. La excelencia de Tai Lung protegió el método del escrutinio. No porque fuera un villano. Porque la única vez que Sifu pudo amar sin condiciones fue cuando no había condiciones sobre él. Le dio a Po lo que Tai Lung necesitaba 20 años demasiado tarde, al estudiante equivocado. Hay algo particular en esperar aprobación de alguien que no sabe que la está reteniendo. La persona que crece dentro de esa gramática no solo carga el hambre. Carga la cosa entera, las reglas, las condiciones, la versión específica de sí misma que aprendió a conseguir el calor. Aprendes temprano cómo se ve el amor, cómo llega, qué versión de ti mismo obtiene el calor, y cuál obtiene el silencio. Y porque lo aprendes lo suficientemente temprano, no se siente como una lección. Se siente simplemente como la forma en que son las cosas. Te conviertes en la versión de ti mismo que obtiene el calor de manera tan automática que no puedes separar esa versión de quien realmente eres. Y no te das cuenta de que has estado hablando el mismo idioma a las personas frente a ti hasta que alguien te mira de la manera en que Tai Lung miró a Sifu en medio de la pelea, todavía esperando después de todo lo que le diste. El padre que va a cada partido, a cada recital, que nunca se pierde ni uno solo, pero que solo dice algo cuando no cometiste un error. El gerente cuya retroalimentación es técnicamente precisa y de alguna manera nunca termina de aterrizar como suficiente. El mentor cuya aprobación siempre parece estar a un logro de distancia. No porque estén reteniéndola a propósito, no porque no se preocupen, sino porque este es el único guión que alguna vez les entregaron. Estas personas no son crueles. Son fluidas en la misma gramática que Sifu habla. Y el otro lado, el lado del que esta película trata en realidad, es el momento en que miras hacia abajo y te das cuenta de que tú mismo has estado hablándola.
No intencionalmente. No porque seas frío o descuidado. Porque el currículo no examinado viene contigo a cada relación donde alguien está siendo moldeado por tu atención. El desplazamiento tardío por las redes sociales de los logros profesionales de alguien, y el peso específico que se asienta en tu pecho cuando ves que han hecho algo que se suponía que ibas a hacer tú primero. La credencial que dejas caer en la conversación antes de que alguien siquiera pregunte, porque necesitas que la consideren antes de que decidan si vale su tiempo. La tarea poco glamorosa para la que levantaste la mano, porque al menos es algo a lo que señalar cuando el sentimiento ambiente de que no eres suficiente empieza a volverse más ruidoso. Todo eso es la misma oración pronunciada en habitaciones diferentes a personas diferentes que no se ofrecieron a cargar tu marcador de puntuación. Conocer esto sobre ti mismo no lo arregla. Eso es lo que esta película realmente gana. Lo que la hace más honesta que la mayoría de las narrativas de crecimiento personal que se cuentan. Sifu sabe lo que pasó. Puede describirlo todo en lenguaje llano. Lo hace en medio de la pelea, siendo golpeado, bajo máxima presión con todo en juego. Tiene las palabras. Dice la verdad a la persona correcta. Y Tai Long no puede recibirla. La disculpa llega a tiempo para Sifu y demasiado tarde para Tai Long. Ambas cosas son simultáneamente verdaderas. El conocimiento de tu patrón no te da acceso retroactivo a las personas que ese patrón ya dañó. La versión más oscura no es que necesitar validación te destruye. Esa versión todavía te halaga a la persona que la carga, mantiene el daño autocontenido, te hace el protagonista de tu propia psicología. La versión más oscura es que el hambre no se queda adentro. Compra. Encuentra a las personas cuyo amor más te importa. Las personas moldeadas por tu atención. Las personas que todavía no pueden distinguir entre tus necesidades y la verdad sobre sí mismas. Y corre a través de ellas en silencio, sin anunciarse, con las mejores intenciones y la gramática más limitante que existe. Pienso en las veces que he elogiado algo y sentí mi propio alivio en ello más que el de ellos. Los momentos en que las palabras eran correctas y lo que realmente necesitaba era audible apenas por debajo de ellas. Visible solo si estabas escuchando un tipo específico de ausencia. Pero Kung Fu Panda no lo deja ahí. Po derrota a Tai Long y regresa al palacio de Jade. Sifu está en los escalones, todavía herido. Po corre hacia él pensando que algo está mal, que se acabó en el otro sentido. Sifu dice, no me estoy muriendo, idiota. Y luego simplemente 3 palabras, después de todo. Estoy simplemente en paz. Por fin. Por fin. Esa palabra lo está haciendo todo. Implica duración. El largo tiempo que tomó. Agotamiento. La sensación de que lo que llegó no fue una recompensa por ganar, no fue producida por el resultado de la pelea, sino que sucedió en algún lugar en medio de ella, cuando encontró las palabras que había estado cargando durante 20 años y las dijo en voz alta, independientemente de si aterrizaron en Tai Long o no. Nota lo que no está en esa oración. No dice lo logramos. No dice lo entrené bien. Solo, estoy en paz. Ahora mismo. Tiempo presente. Su valor desconectado del desempeño de cualquier otra persona. Quizás por primera vez desde que Ciran lo dejó frente a esas puertas y no volvió. La paz viene de la confesión, de la disculpa durante la pelea, no después. No una vez que el resultado fue decidido. Ese desplazamiento temporal es el motor emocional de toda la película. La sanación no llegó porque Sifu ganara. Llegó porque dijo la verdad. Para la segunda película, Sifu está en la gruta del dragón meditando. Durante una conversación con Po sobre lo que necesita aprender a continuación, Sifu dice, algunos lo encuentran a través del dolor y el sufrimiento como yo. Y luego simplemente lo dice. Sin suavizarlo, sin preparación. El día en que fuiste elegido como guerrero dragón fue el peor día de mi vida. Sin amargura. Solo verdadero. Y luego, y esta es la parte que la mayoría de las personas pasan por alto sin detenerse, dice, pero una vez que me di cuenta de que el problema no eras tú, sino algo dentro de mí. Ahí está. La confesión completa. A plena luz del día. A la cara de Po. Sin una pelea que lo fuerce a salir. El problema estaba dentro de mí. Eso es el tipo específico de confesión que describe a una persona que todavía estaba siendo formada por necesidades que no había nombrado todavía. Un nivel de autoconocimiento que la mayoría de las personas nunca alcanzan sobre sí mismas. Que la mayoría de las personas prefieren atribuir al exterior antes que asumir como propio. Pero nota lo que está ausente. Tai Long no aparece en el relato de Sifu sobre encontrar la paz.
Describe la sanación sin describir a quien le costó. Eso también es parte de la imagen completa. Kung Fu Panda 4 trae a Tai Lung de vuelta. Lo sacan del reino espiritual, se enfrenta a Po, y se va con algo que parece una resolución. Sifu está en la misma película, en el mismo valle, y nunca comparten una escena. La franquicia tuvo la oportunidad y no la tomó. Todavía no tienen ese momento. Deja que eso aterrice. Sifu no se propuso crear una herida. Se propuso crear prueba. Prueba de que sus métodos funcionaban. De que un maestro produce maestros. De que el sistema que heredó valía la vida que le dio. Lo logró. Simplemente no pudo llevar a todos consigo. Y eso es lo que tiene el arco de Sifu, no solo vive en él. Vive en cada maestro que amó con fuerza y se equivocó en la gramática. Dos maestros, el mismo valle, una comprensión completamente diferente de lo que creer en alguien realmente significa. Wu Wei le creyó a Po sin condiciones, sin primero ver la prueba, sin esperar el resultado del entrenamiento. Sifu aprendió a creerle a Po en el proceso de enseñarle, que es mejor que no creerle nunca, pero que no es lo mismo que la fe que llega antes. Lo que la película hace con toda esa carga emocional no es resolverla prolijamente ni distribuir culpas con claridad ni dejarte con la sensación de que entiendes exactamente quién tuvo razón y quién estuvo equivocado. Lo que hace es mostrarte el sistema corriendo. El currículo no examinado pasándose de generación en generación. El amor que es real y está atado al desempeño al mismo tiempo, sin contradicción, sin hipocresía deliberada. Solo el único idioma disponible, hablado con la mejor intención que esa persona podía reunir en ese momento. Y te invita, sin decírtelo directamente, a hacer la pregunta que Sifu no pudo hacerse a sí mismo durante 20 años. ¿En qué idioma estás hablando tú?